Esta expo la vamos a presentar mi compañero Oscar Coronado, Jair Santillán y yo, Alejandra Galván. Bueno, en cuanto a las generalidades de los linfomas, vamos a definirlos como una proliferación maligna de células que tienen su origen linfoide. Etimológicamente proviene del latín de linfam, que significa agua, y oma, que significa tumor, y van a ser pues unas patologías que van a tener una triada muy característica, que sería la adenopatía, la fiebre y la esplenomegalia. En cuanto a su histología y a sus manifestaciones clínicas, las vamos a dividir en linfomas Hodgkin, que tienden a tener un mejor pronóstico, y linfomas no Hodgkin, que representan el 60% de todos los casos. Y bueno, esta enfermedad fue descrita por primera vez por el médico italiano Marcello Malpighi, y él la describía como una enfermedad de los ganglios linfáticos y del vaso, que podía ser uniformemente fatal. Y ya un siglo después, alrededor de 1832, Thomas Hodgkin identificó ya como tal el linfoma por primera vez, y pues a él se le atribuye como el nombre, ¿no? De Hodgkin, a todas las enfermedades que comparten un poquito más de características, y no Hodgkin a las que son un poquito más diferentes. Y ahora sí, hablando del linfoma de Hodgkin, pues esta va a ser una enfermedad igual proliferativa maligna de ganglios linfáticos, que tiene pues un origen bien establecido, desconocido. En cuanto a sus características, va a tener un cuadro histopatológico más predecible. También tiene un curso crónico que puede llegar a ser fatal si se permite que evolucione. Y el pronóstico, al igual que la mayoría de las neoplasias, pues va a depender del estadio clínico y de la variedad que presente. Igual ya les había mencionado la triada que nos hace sospechar que un paciente tiene linfoma Hodgkin, va a ser fiebre, adenopatía y esplenomegalia. En cuanto a la epidemiología, es la segunda causa de cáncer infantil. Ya sabemos que la primera es la LLA, que abordaron las compañeras la clase pasada. La frecuencia es de 12.1 por cada millón de niños y adolescentes que son menores a 20 años. Y en población general es de 9.4 por cada 100,000. Va a afectar, bueno, va a tener una incidencia 32 veces mayor en adolescentes de 15 a 19 años. Tiende a tener dos picos de incidencia. El primero es de los 15 a los 35 años, siendo más común igual de los 15 a los 19, y el segundo es después de los 50 años. Se suelen reportar muy pocos casos de linfoma antes de los 15, y va a haber un predominio del sexo masculino de 2-1. ¿Me das la siguiente, Oscar o Martita? No sé quién esté presentando. Gracias. En cuanto al periodo prepatogénico que nos mencionaba el Martínez, hablando de los factores de riesgo, pues no hay como un agente causal así como bien establecido, pero sí se han sugerido algunos factores, como pues pueden ser, en cuanto a la gente, pues las radiaciones ionizantes, también algunas infecciones virales como la del virus del Epstein-Barr, que se han llegado a encontrar bueno, se ha llegado a encontrar DNA del virus del Epstein-Barr en las células neoplásicas características de este linfoma, que son las células de Reed-Steinberg. También a los antecedentes de mononucleosis infecciosa, el virus de la inmunodeficiencia humana y algunos agentes químicos. En cuanto a los pedero, si el paciente tiene, bueno, va a ser más común en pacientes que tengan alteraciones en el sistema inmune, en el cual pues el cuerpo no detecte a las células neoplásicas como anormales. Y también va a aumentar el riesgo alrededor de 50 veces más en los pacientes que tienen síndrome linfoproliferativo autoinmune.
Y en cuanto al ambiente, pues suele observarse en estratos socioeconómicos bajos y también en agricultores que son expuestos a fumigantes y en fumadores crónicos, hablando pues de los pacientes adultos. Igual, hablando de una etapa subclínica, vamos a tener como tal, pues una clona de células anormales que está asentada en un solo sitio en un inicio del padecimiento. Sin embargo, pues va a continuar su crecimiento y se va a diseminar a ganglios y tejidos linfoides vecinos y se sugiere que el origen de esta clona pues es una mutación a nivel de la célula linfoide embrionaria y en esta etapa pues vamos a encontrar concentraciones ligeramente disminuidas de linfocitos T, tanto CD4 como CD8, y pues el paciente va a estar asintomático. Dependiendo de la imagen histológica que nos arroje, podemos dividirlo en dos grandes grupos, que vendría siendo el primero el linfoma de Hodgkin de predominio linfocitario nodular y el segundo el clásico. El nodular viene representando del 10 al 15% de los casos y el clásico pues va a ser el que es más común y a su vez se va a dividir en cuatro variantes. El predominio linfocítico que viene representando alrededor de un 6%, la esclerosis nodular que va desde el 60 hasta el 80%, celularidad mixta del 15 al 30% y la depresión linfocitaria al 4%. Bueno, hablando un poquito de las células neoplásicas en cuanto al predominio linfocitario nodular, algunas características de estas pues serían que vamos a observar una minoría de células neoplásicas y el fondo va a estar rico en leucocitos y en histocitos. Además va a haber también un crecimiento nodular de menos del 30% del ganglio, puede haber o no áreas difusas y va a afectar preferentemente a ganglios periféricos que a los mediastínicos. En cuanto al inmunofenotipo, pues va a ser muy compatible con los antígenos que expresan los linfocitos B, que en este caso vamos a encontrar un CD45 positivo, CD20 positivo, CD79A positivo. Podemos llegar a encontrar el antígeno de membrana epitelial también positivo, CD15 positivo, ahí me equivoqué poquito, también pueden llegar a expresar BCL6 y una expresión muy débil de CD30. Van a expresar también a su vez OCT y BOP1, que estos pues son como coactivadores que van a interactuar con factores de transcripción en el centro germinal y también favorecen a que se produzcan inmunoglobulinas. Y en cuanto a LMP1, pues es una proteína del virus del Epstein-Barr, que en este caso pues va a estar negativa. El origen se da gracias a reordenamiento de los genes de las inmunoglobulinas y se dice que puede llegar a haber incluso una hipermutación en estos genes, sin embargo las células no van a secretar inmunoglobulinas y por las características inmunofenotípicas se sugiere que el origen es del linfocitos B del centro germinal. Pues ya les había mencionado, va a afectar más a ganglios periféricos. Las células características de esta variante vendrían siendo lo que yo creo que ya algunos lo habían escuchado, las que se conocen como palomitas de maíz, en las cuales pues vamos a encontrar un núcleo vesicular que está polilobulado, va a tener nucleolos pequeños, generalmente más hacia la periferia, y no van a tener halo perinuclear. El fondo va a estar rico en linfocitos y histocitos, y estos pacientes pueden llegar a desarrollar un linfoma no Hodgkin más que otro tipo de linfoma Hodgkin. En cuanto a las clásicas, hablando de su inmunofenotipo, estas va a ser muy característico que expresen CD15 y CD30. Al contrario de las otras, ellas no va a ser tan común que expresen antígenos de linfocitos B. Vamos a tener CD45 negativo. Aquí sí BOP y OCT van a estar negativos, al contrario de la otra.
Como ya les había dicho, en una minoría van a expresar CD20 y CD79 y también pueden llegar a expresar PAD5. Del 40 al 50% van a expresar el LMP1, que es proteína latente de membrana, y esta pues tiende a simular como un receptor CD40 que es activado constitutivamente y va a aumentar la actividad de NF-kappa beta. En cuanto al origen, se da también por reordenamiento en los genes de las inmunoglobulinas. Se sugiere que también provienen de linfocitos B centrogerminales o postcentrogerminales y no van a expresar inmunoglobulinas de la superficie. Hablando un poquito de su biología molecular, van a tener una sobreexpresión de CFLIP, que CFLIP le va a ayudar a huir de la apoptosis mediada por FAS. Y también el hecho de que expresen antígenos que no son tan específicos, pues también va a favorecer a que estas células no sean reconocidas y van a tener una actividad constitutiva de NF-kappa beta, lo que les va a permitir ser proliferativas y antiapoptóticas, que sabemos que pues es una característica pues muy específica de las células neoplásicas. Y bueno, en las imágenes que les dejé ahí abajito está la célula característica de Reed-Sternberg, que suele compararse como con el búho, los ojitos del búho. ¿Me hace la siguiente, por favor? Ok, en cuanto a la variante de el LH clásico de esclerosis nodular, va a tener una afectación a mediastino y a ganglios supradiafragmáticos, y el patrón va a ser de bandas fibrosas con áreas difusas. Va a haber una variante en esta célula que se conoce como lacunar. Va a haber muchas células lacunares, pocas células clásicas de Reed-Sternberg. También puede haber linfocitos T, histiocitos, células plasmáticas, eosinófilos y neutrófilos. Y también va a ser muy frecuente que haya zonas de necrosis y que las células neoplásicas se encuentren rodeándolas. En cuanto a la variante de celularidad mixta, esta tiende a afectar el vaso y los ganglios abdominales. Va a tener un infiltrado difuso y vamos a observar a las células de Reed-Sternberg clásicas. El infiltrado se va a componer de linfocitos T, de histiocitos, de eosinófilos, neutrófilos y de células plasmáticas. Además, pues también pueden afectar áreas interfoliculares de ganglios linfáticos y también puede llegar a haber una hiperplasia folicular. En cuanto a la variante rica en linfocitos, vamos a observar células neoplásicas clásicas o lacunares sobre, pues como su nombre lo indica, un medio que es rico en linfocitos. Sin embargo, un porcentaje pequeño también puede llegar a tener como un patrón nodular que tiene pues centros germinales en los nódulos y células neoplásicas del manto en los folículos y también en las áreas interfoliculares. Y pues la última variante que vendría siendo la depresión linfoide. Aquí pues va a ser muy característica la linfadenopatía abdominal y la hepatoespleno, y va a haber afectación en médula ósea. El patrón va a ser difuso y las células neoplásicas van a ser numerosas y el infiltrado pues no va a haber mucho infiltrado más bien. En cuanto al periodo patogénico y la etapa clínica, van a aparecer como tal los síntomas y los signos una vez que ya haya una infiltración de ganglios y de tejidos y pues estén creciendo y ya nos den algunos datos de actividad tumoral o incluso que lleguen a comprimir algún órgano vecino. Va a haber aparición de la triada característica y puede llegar a haber crecimiento de uno o de varios ganglios linfáticos, preferentemente, o se suele dar más en la región cervical derecha, alrededor de un 67%, o en la axilar. Van a tener los ganglios una consistencia aulada, que es como engomada, por así decirlo. Van a estar aumentados de tamaño, no van a generar dolor, no están adheridos
y pueden llegar a ser mayores a 1 centímetro e incluso a mayores a 10. Ok, y se conocen como Bulky. También el 90% de los linfomas va a presentar la linfadenopatía, que en muy rara ocasión puede llegar a ser dolorosa. Nos vamos a esperar a que Oscar le cambie a la diapo. Sí, lo siento, es que tuve un problemita aquí, pero ya estoy por compartir de nuevo. Va. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ya le cambiaste diapo? Es que no me sale, me sigue saliendo la misma. Sí, la de la etapa clínica, ¿no? Digo, la de la tablita azul. Estoy en la de la tablita, bueno, ya vamos en la de la tablita roja, la que dice síntomas B y síntomas A. Creo que es una antes, Ahí está. pero no sé por qué a mí no me sale. ¿Los demás sí la ven? Veo la misma que Ale. Sí, confirmo. Ok, entonces denme un segundito, una disculpa. ¿Ahí ya se ve? Sí, Amitza, ahí ya se ve. Va. Bueno, siguiendo con las manifestaciones clínicas, en cuanto a la fiebre, suelen presentar un patrón que se conoce como Pill-Epstein, que es como un aumento de la temperatura durante varios días, que suele ceder durante varios días y después vuelve a aparecer. Y esta pues suele también ceder a las aspirinas o al naproxeno. Y también hay una pérdida de peso de más del 10%, además de una sudoración de predominio nocturno que nos vendrían dando lo que se conocen como síntomas B, que están en la tablita roja. Y en cuanto a los síntomas sistémicos, hay anorexia, fatiga, también debilidad, pérdida de peso y también la sudoración nocturna. En cuanto a la esplenomegalia, que suele estar en un 25%, pues vamos a ver un vaso que se encuentra duro y que tampoco genera dolor. Y bueno, en cuanto a la etapa clínica, para estadificarlo, se usa la clasificación de Ann Arbor, que nos la maneja. Bueno, si quieres, dámele otro clic, Oscar, por favor. Vamos a manejar un estadio 1 cuando haya una afectación en una única zona ganglionar. Vamos a hablar de un estadio 2 cuando haya 2 o más zonas ganglionares, pero se encuentren del mismo lado del mismo lado. Vamos a dividir el cuerpo como a la mitad, pero de arriba abajo, y si se encuentra de un mismo lado, vamos a definirlo como estadio 2.
Un estadio 3 es cuando hay una afectación a 2 o más zonas, pero estas se encuentren de ambos lados. Y un estadio 4 cuando ya tengamos una afectación diseminada a médula ósea, a vaso, a pulmón, etcétera, etcétera. Y vamos a complementar el estadio si tiene síntomas B o si no los tiene. Hablando de un diagnóstico y un tratamiento oportuno, en cuanto a los laboratoriales, pues podemos llegar a encontrar datos de anemia normo-normo en un 25%, también leucocitosis moderada y linfopenia en un 40%, datos de deshidrogenasa láctica al doble de la basal y aumento de la fosfatasa alcalínea, que pues generaría dolor óseo. En la radiografía de tórax van a ser útiles para abordar una masa media o para valorar una masa mediastinal, en la cual pues vamos a observar ensanchamiento del mediastino y podemos llegar a observar también la esplenomegalia o incluso ambas. ¿Me das la siguiente? Bueno, aquí les tenemos unas imágenes pues más que nada del ensanchamiento del mediastino. Listo, Oscar. Igual en esta. ¿Me das la siguiente? Y en cuanto a las herramientas que vamos a usar, vamos a usar una TAC para ayudarnos a delimitar el tumor. La PET suele usarse para estratificación y más que nada para ver la respuesta a los tratamientos. Otras pruebas que suelen utilizarse pues va a ser el aspirado de médula ósea, también la biopsia pues, para el abordaje y estadificación. La inmunohistoquímica también para el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, pues el diagnóstico se va a confirmar únicamente con el histopatológico del tejido que se haya biopsiado, en el cual pues ya vamos a valorar las características de las células que se estén presentando. El diagnóstico diferencial se va a realizar con mononucleosis infecciosa, algunas otras neoplasias que ya hayan generado metástasis, obviamente pues con el linfoma no Hodgkin, también con tuberculosis y con LLA. En cuanto al tratamiento, si se tiene un estadio 1 o 2A y los pacientes ya han logrado pues el crecimiento máximo, pueden ser tratados como adulto con una radioterapia a una sola dosis de 35 a 45 grays. Y si los pacientes no han alcanzado su desarrollo total, se va a dar una combinación de quimio con una dosis un poquito más menor de radioterapia de 15.5 a 24 grays. Y en cuanto a los demás estadios, ellos bueno, el tratamiento va a consistir en poliquimioterapia y también puede llegarse a utilizar pues radioterapia. En la actualidad se utiliza un esquema que se llama, bueno, se le conoce como ABVD, que va a consistir de 2 a 4 ciclos con doxorubicina, blomicina, vinblastina y de carbazina. Y también se suele dar pues radioterapia al campo afectado de 20 a 30 grays. Y hablando de un tipo intensivo, vamos a utilizar el esquema de BCOP escalado, en el cual consiste en blomicina, fosfato de etoposida, doxorubicina, ciclofosfamida, sulfato de vincristina, que se conoce como oncovin, procarbazina y prednisona. Y aquí se van a dar pues 6 ciclos de este tratamiento y también radioterapia a las masas bulky, que quedamos que tenían más de 10 centímetros de diámetro. Y esta tablita se utiliza como un índice pronóstico en el cual pues tú le pones ahí, le das check a las características que tiene tu paciente y te arroja, bueno, ahí en la partecita de abajo te da la supervivencia sin progresión y la general. Igual ahí les dejamos el link para que después la chequen. No sé si tengan alguna duda de LH para pasar
linfoma no Hodgkin. Todo muy bien explicado. ¿Dudas, comentarios? ¿O quieren que los dejemos al final? Por el momento yo no tengo ninguna, doctor. Ok. Bueno, sí puede ser un poco complejo ver lo de los linfomas, pero bueno, en pediatría habitualmente tienen una mejor supervivencia que en adultos. Y sí, la presentación más común sí es la celularidad mixta. Ahora, la triada de linfoma para Hodgkin casi no se aplica porque es raro los pacientes de linfoma de Hodgkin que llegan con esplenomegalia. Habitualmente sí llegan a tener, por ejemplo, lo que es la adenopatía es por fuerza y la fiebre no siempre hay porque depende si es estadio A o B, pero más que nada lo que más se nota en Hodgkin es que a veces son unas linfadenitis extraordinariamente muy grandes, sin embargo no hay dolor y a veces incluso ni siquiera hay fiebre. Entonces, para que tengan muy presente esto, de que tal vez en pediatría lo más común que va a llegar va a ser una gran adenomegalia y algunos, más o menos la mitad o menos de la mitad, llega a presentar fiebre, y esplenomegalia afortunadamente no son la mayoría. Pero la clasificación está bien, estuvo muy bien explicado. Cuanto al, básicamente los linfomas de pediatría son todos en el centro germinal, que se refiere a lo que es el núcleo del ganglio, el centro del ganglio, pero eso ya es un poco más técnico. Y en cuanto a la quimioterapia, pues hay muchísimos esquemas para el linfoma de Hodgkin, muchísimos. Y básicamente la radioterapia se prefiere, por ejemplo, en estadios 3 o 4, o si hay un estadio 2, que por ejemplo no responde bien. Habitualmente pueden ser hasta 6, 8, hasta 10 ciclos, dependiendo del tipo de respuesta que haya, ya que se debe evaluar entre el segundo y tercer ciclo la respuesta a la quimio. Si no tiene buena respuesta a la quimio, aunque sea un estadio 2, pues se le da radioterapia. Y actualmente con los esquemas actuales de radioterapia, solamente el niño tiene que ser mayor de 3 años y ya puede ir perfectamente a radioterapia, ya que se ha visto que el linfoma de Hodgkin específicamente se prefiere una terapia de sándwich, darle quimio, luego radio y luego otra vez quimio, ¿va? Sería todo así como que lo más, bueno, los puntos a tratar en pediatría. Y bueno, pues, y sí estuvo muy bien explicado. Nada más como que a veces siento que como hay tanta información del tema, a veces como que es mucha para captarlo, ¿va? Bueno, continuamos con la próxima, gracias. Sí, gracias, Doc. Entonces, ahora vamos a hablar de, pues, de lo que son los linfomas no Hodgkin, que como tal, pues son todos los linfomas que no son Hodgkin y hace referencia a las neoplasias malignas de tejidos linfoides que se derivan tanto de las células progenitoras como maduras de tipo B y T. Los subtipos más comunes que hay son el linfoma de Burkitt, el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma linfoblástico de células T o células B y el linfoma anaplástico de células grandes, los cuales vamos a abarcar más adelante con cada uno de esos puntos. Cabe destacar también que la mayoría de los casos de este tipo de linfoma en la etapa pediátrica son de grado alto y suelen tener un comportamiento clínico agresivo, lo cual, bueno, usualmente nosotros pensaríamos que conforme la edad es mayor, los linfomas serían un poco más agresivos, pero en este caso es lo opuesto. Bien, ahora en cuanto a su epidemiología, este linfoma es el quinto diagnóstico más común de cáncer pediátrico en menores de 15 años y es aproximadamente el 7% del total de los cánceres infantiles. En promedio, se diagnostica cuando los niños tienen 10 años de edad y suele aumentar su incidencia conforme también aumenta de edad. Es muy poco frecuente en niños menores de 3 años y bastante raro en lactantes, siendo el 1% del total de los linfomas no Hodgkin en lactantes. Síndromes de inmunodeficiencia, tanto congénita como adquirida, van a asociarse a que se presente un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin. Son diversos los síndromes de inmunodeficiencia. Algunos ejemplos son la ataxia telangiectasia, el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X, entre otros. Como dato, en Estados Unidos usualmente se presentan hasta 800 casos nuevos cada año de linfoma no Hodgkin, de manera que son de 10 a 20 casos
por cada millón de personas cada año lo que se presenta. Y bien, en cuanto a su clínica, pues va a variar directamente dependiendo del tipo de linfoma y las áreas afectadas, pero usualmente vamos a tener una clínica como general para los linfomas no Hodgkin. Este va a ser más común en hombres que en mujeres y sus síntomas se van a desarrollar de manera rápida, usualmente tardan de 2 a 3 semanas para presentarse en su mayoría y se suelen presentar primero que nada como una linfadenopatía que no va a ser dolorosa y los síntomas van a presentarse más que nada dada la compresión de las estructuras circundantes pues dada esta linfadenopatía. Esto puede presentarse como sibilancias que no se habían presentado anteriormente. Puede presentarse incluso hinchazón facial, dificultad para respirar, que tenga las amígdalas simétricas. Puede presentarse dolor abdominal agudo también e incluso puede presentarse tanto hepato como esplenomegalia en el caso de que los pacientes ya se encuentren en un estadio avanzado. Y puede también incluso llegar a presentarse afectación en el sistema nervioso central en un 6% del total de los linfomas no Hodgkin en la edad pediátrica, y para esto pues se tiene que abordar de otra manera que también en un momento vamos a comentar. Y también puede presentarse fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, aunque con menor frecuencia. Bueno, para el diagnóstico vamos a comenzar el diagnóstico incluso desde antes con los grupos de riesgo. Hay que reconocer los factores de riesgo que se asocian fuertemente a este tipo de linfoma. Primero que nada, pues van a ser todos los pacientes que están inmunodeprimidos, ya sea por una enfermedad por VIH, como ya lo mencionaron, los síndromes que nos mencionó Oscar, alguna infección por el virus de Epstein-Barr, que sean portadores de algunas enfermedades crónicas inflamatorias o incluso pacientes que han sido sometidos a trasplante de órganos y que están siendo pues inmunosuprimidos con medicamentos o algunas dosis. Como tal, el gold estándar del diagnóstico va a ser nuestro estudio histopatológico del ganglio linfático. Este va a ser tomado por una biopsia excisional que va a tener una especificidad del 98% y una sensibilidad del 90%. Tenemos otras pruebas que también podemos utilizar, como el inmunofenotipificación, el análisis citogénico, la inmunohistoquímica, otras técnicas moleculares. Como tal, el diagnóstico de LNH pues, sí se basa en una evaluación patológica del tejido afectado. Pues generalmente lo vamos a agarrar ya sea de la masa abdominal o del sitio extraganglionar o de un ganglio linfático. Pero estos datos se van a interpretar dentro de un contexto clínico, que era lo que nos mencionaba Oscar. Con base en los resultados de todos estos análisis que se le van a realizar, vamos a identificar un subtipo de LNH. Como también ya lo mencionó Oscar, hay que dejar en claro que estos subtipos en niños son enfermedades muy agresivas. Como tal, pueden debutar con cuadros clínicos extremadamente graves y en los casos menos graves, pues va a depender de la localización, la forma en la que se presente clínicamente. Le das a la que sigue, please. Como también ya lo mencionó Oscar, es los subtipos más comunes que vemos en pediatría. Como tal, tenemos muchos clasificación de linfoma. A lo largo del tiempo, pues estos han sido revisados por la OMS y han sido actualizados. Desde 1999 pasaron por otra revisión en 2008 y el más nuevo o el más actualizado ha sido en 2016. Pero como no vamos a abordar todo eso, nos vamos a enfocar en solamente estos que nos importan en pediatría. Como tal, el linfoma Burkitt lo vamos a abordar también un poco más a fondo adelante, y se va a presentar como una afectación en los linfocitos B maduros. Van a tener clínicamente una frecuencia con dolor abdominal que va a simularnos una apendicitis aguda o lo que es una invaginación intestinal. También es muy común que en esta patología exista una linfadenopatía de un crecimiento rápido en lo que es la región de la cabeza y el cuello. Tenemos lo que es un predominio masculino y una edad máxima de presentación de entre los 4 a los 6 años. Hablando un poco del linfoma difuso de células B,
Este puede ser pues variable dependiendo si tenemos afectación del mediastino o no. Aquí los pacientes pueden presentar lo que es una masa asintomática que de igual forma va a crecer rápidamente y por lo general también tienen un agrandamiento de los ganglios en el cuello y en el abdomen. En el caso del mediastino, pues tenemos un agrandamiento de este mismo, pero también puede presentarse como una masa de lesión en cualquier otra parte del cuerpo. Y la incidencia de estos dos pueden aumentar con la edad. Hablando del linfoma linfoblástico de células T, lo más común es que se presente una linfoadenopatía periférica. Era lo que nos hablaba Oscar, donde nos podía presentar una dificultad respiratoria, las sibilancias e incluso un síndrome de la vena cava superior. De igual forma, este es más común en los hombres y su incidencia pues es estable en los grupos de edad pediátrica, pero como tal en el diagnóstico se encontró una media de entre los 12 años. Y por último, el linfoma anaplásico de células grandes va a ser un linfoma periférico de las células T, que generalmente se va a presentar con lo que es una linfoadenopatía indolora. Esta puede tener lo que es una afectación cutánea o no presentarla. Aquí sí es frecuente que se presente con fiebre y con otro tipo de síntomas constitucionales. La edad para el diagnóstico de igual forma es a los 12 años, una media. Este es como un pequeño recuadro donde abordamos el diagnóstico de los niños de 3 a 18 años de edad. Primero que nada, pues tenemos lo que es la sospecha de LNH por cualquier síntoma clínico, ya sea estreñimiento, dolor abdominal, con o sin síntomas sistémicos o adenopatías. Si presenta lo que es un abdomen agudo, que sería una intususcepción, que sería lo que les mencioné anteriormente, la invaginación del segmento del intestino, que se invaginó dentro del mismo intestino. Esto por lo general le pasa a los niños mayores de 3 años. Si su clínica es inestable, va a pasar a ser operado. Si su clínica no es inestable, vamos a pasar a realizar lo que es una USG para encontrar hallazgos compatibles con el NH. Si aquí es positivo, vamos a pasar a realizar lo que es el gold standard. Y en caso de que este no sea positivo, hay que pasar a realizarlo, un diagnóstico diferencial, a buscarlo. Del otro lado tenemos lo que es una tumoración abdominal. Si esta se detectó clínicamente, de igual forma hay que comprobarlo con una USG con hallazgos clínicos compatibles con el NH. Si aquí la respuesta es sí, de igual forma pasamos a lo que es el gold standard y si no, a buscar otros diagnósticos diferenciales. Si no se detectó clínicamente, pues hay que realizar lo que son estudios de imagen para ver si encontramos hallazgos concluyentes para el NH. Si de aquí de una se encuentran, pasamos de la misma forma el gold standard, pero si no se encuentran, hay que descartar de igual forma con una USG con hallazgos compatibles. De igual forma, si en la USG es sí, pasamos al gold standard y si es no, pasamos a realizar lo que es el diagnóstico diferencial. Bien, ¿y cómo va a ser, cómo vamos a estadificar este tipo de linfoma? Bueno, son varios los instrumentos que se pueden utilizar, pero principalmente se utilizan para estadificar el desempeño funcional de la persona y el estadio del cáncer. En este caso, tenemos estos dos, que son la escala de Karnofsky y la escala SOG. Estos los utilizamos, pues, como mencionaba, para ver cómo se está desempeñando en su día a día la persona. Es decir, las puntuaciones son diferentes, pero pues prácticamente tienen el mismo fin. Si la persona se encuentra activa, si puede realizar sus actividades cotidianas sin ningún tipo de restricción, si empieza a tener ciertas restricciones, ciertas limitantes para realizar ciertos trabajos a los que está acostumbrado, si comienza a requerir ayuda adicional, digamos, que la persona no pueda estarse valiendo por sí misma como normalmente. Si se mantiene en silla, si no puede caminar, si no duerme, si se encuentra incapacitado o si ya de plano no puede hacer absolutamente nada. Y pues finalmente ya si muere la persona.
Esto es para para explicar el desempeño de la persona, y también tenemos otra escala que es la del estadio de la enfermedad. En este caso, bueno, pues va del 1 al 4, de manera que se puede evaluar con base en su localización, el tipo de infiltración que tiene hacia órganos o sitios adyacentes. Por ejemplo, el estadio 1 tiene únicamente una zona ganglionar afectada o un solo sitio linfático localizado. Hay subclasificaciones de cada uno de ellos, del 1 al 3, que hablan de la infiltración hacia órganos adyacentes o sitios extralinfáticos. En el estadio 2, pues van a ser 2 o más regiones afectadas del mismo lado, como ya nos comentaron anteriormente, cómo se hace esta división, y en caso de que presente afectaciones extralinfáticas o de otros órganos. En el estadio 3, pues van a estar afectadas regiones de ambos lados del diafragma, y en el estadio 3C, pues van a tener afectación, infiltración a órganos adyacentes o sitios extralinfáticos, y finalmente en el estadio 4 pues va a presentarse ya una infiltración diseminada a uno o incluso más órganos extranodales que pueden o no involucrar ganglios linfáticos, además de sitios extralinfáticos que no se presentaban anteriormente. Y cómo vamos a valorar el pronóstico y la manera en que vamos a tratar el LNH. Tenemos que es el IPI, que es el Índice Pronóstico Internacional. Evalúa los factores favorables para la evolución del paciente que se somete a quimioterapia. Como les comentaba anteriormente, entre mayor sea la edad, va a ser menos agresivo el comportamiento de este linfoma. Por tanto, pues si lo presentamos a edades tempranas, pues tenemos que tener un poquito más de atención. Dependiendo también del estadio clínico, obviamente entre mayor sea el estadio clínico, pues va a ser mayor la afectación que va a tener el paciente. Si tiene infiltración a sitios extranodales u órganos adyacentes, dependiendo del desempeño funcional que presente la persona, y también de sus niveles de deshidrogenasa láctica, si están normales o si están mayores a los normales. El RCHOP que vemos aquí arriba hace referencia a la quimioterapia que se auxilia de rituximab. Esta quimioterapia, pues lo que implica es ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Esta pues se considera útil para tratar como tal el linfoma de Hodgkin y otros tipos de linfoma, más no para, bueno, todavía no está aprobada para otros tipos de cáncer. Y en caso de que la edad sea menor de 60, o sea, que la persona tenga menos de 60 años, como le comentaba, hay hasta un doble de probabilidades de que se presenten recaídas que en las personas afectadas mayores de 60 años. Bueno, antes de pasar a este subtipo, me preguntaban qué era el USG, y pues no lo mencioné, y no es pues nada más que un ultrasonido, pero en estos casos tiene muchísima sensibilidad. El abdominal tiene una sensibilidad de hasta el 100% y una especificidad del 97%. En el caso del USG cervical, tiene una sensibilidad casi del 97% y una especificidad del 73%. Solamente como dato, porque me lo preguntaron aparte. Ahora sí, hablando de este subtipo del linfoma, el linfoma Burkitt es un subtipo del linfoma no Hodgkin de células B. Como dato, este es muy agresivo y se va a caracterizar por lo que es una translocación y una desregulación del gen MYC. Existen 3 tipos principales de linfoma Burkitt. Tenemos el esporádico, el endémico y el relacionado con la inmunodeficiencia. Este último pues se observa con mayor frecuencia en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Le das a la que sigue, please. Como tal, el desarrollo de esta patología va a depender de la expresión del proto-oncogen. El MYC está ubicado en el cromosoma 8, que va a codificar para el factor de transcripción de la proteína MYC.
Como tal, este factor de transcripción va a modular la expresión de genes diana que regulan muchos procesos celulares, incluidos lo que es el crecimiento, la división y la muerte celular por apoptosis. Este tipo de gen o protocogen se encuentra en todas las células normales y codifica para para proteínas del núcleo de la célula que se van a unir a lo que es el ADN y van a facilitar su transcripción. Por lo tanto, pues ya dijimos que va a regular actividades de otros genes. Una desregulación en este gen y con una complementación de mutaciones adicionales en oncogenes o supresores de tumores nos van a dar lo que es esta patología. Como dato nomás, una infección crónica por el virus de Epstein-Barr parece desempeñar lo que es un papel muy importante en prácticamente todos los casos de lo que es el LV endémico. ¿Le das a la que sigue? Gracias. En su clasificación vamos a tener lo que es la variación endémica. Esta se va a encontrar en África y en Nueva Guinea y va a representar lo que es del 30 al 50% de todos los cánceres infantiles en África. Su incidencia máxima va a ocurrir en niños de entre 4 a 7 años. Esta se va a presentar como un tumor de la mandíbula o del hueso facial que se puede diseminar a otros sitios extraganglionares, ya sea el mesenterio, el ovario, el testículo, riñón, mama o meninges. Del otro lado tenemos lo que es la variante esporádica. Esta se ve sobre todo en Estados Unidos y en Europa Occidental. Tiene una incidencia máxima que ocurre en niños de hasta 11 años. Aquí tenemos que la forma esporádica tiene una presentación abdominal con mayor frecuencia con enfermedad masiva y ascitis. Va a involucrar lo que es el ilion distal, el estómago, el ciego, el riñón, testículo, ovario, mama, médula ósea o y sistema nervioso central. Los síntomas pueden relacionarse con obstrucción o hemorragia gastrointestinal. También esta patología, una quinta parte de los pacientes como tal debutan con una pancitopenia. Esto debido a una infiltración medular masiva. Como tal, por convenio, cuando la infiltración masiva de la médula ósea supera el 25%, el paciente ya no va a estar diagnosticado como un LV, sino va a pasar a ser diagnosticado como una leucemia aguda linfoblástica. Ya hablando del tratamiento, tenemos que el tratamiento de elección es la quimioterapia y la incorporación del medicamento rituximab con una duración variable, creo que era lo que mencionaba el doc, desde 6 hasta 8 semanas, meses. Desde 6 semanas hasta 8 meses, perdón. Si existe una recaída que típicamente ocurre dentro de los primeros 2 años, se va a utilizar lo que es el régimen del ICE y además el trasplante autólogo o halogénico de células hematopoyéticas. También ese trasplante halogénico pues debe ser de un familiar cercano y como dato pues el rituximab va directamente dirigido a los CD20. Bien, ahora vamos a continuar hablando de lo que es el linfoma difuso de células B. Este linfoma es aproximadamente el 15% del total de los linfomas en niños y suele tener tendencia a afectar tanto la piel como tejido óseo. En este caso, este linfoma suele crecer como masas grandes en el mediastino, algo que comentaba Yair anteriormente, y lo podemos, por tanto, subdividir o subclasificar como linfoma primario mediastínico de células B. Esta variante es la que más se suele presentar en mujeres jóvenes. Cabe destacar también que puede llegar a ser hasta el 20% del total de linfomas en pediátricos y su clínica es similar al linfoma de Burkitt que nos comentaba Yair, pero la diferencia es que va a tener menor infiltración hacia la médula ósea o hacia el sistema nervioso central. Pero también cabe destacar que se considera el linfoma agresivo más común. Las células en este caso se encuentran distribuidas por todo el ganglio linfático, de manera que van a alterar la estructura normal de en un patrón uniforme. Va a presentarse como ganglios linfáticos inicialmente del cuello o del abdomen y presentando masas de células B grandes.
A menudo se va a ver extendido por todo el cuello, de manera que podemos encontrar masas tumorales compuestas por linfocitos B grandes, que son pues las células más grandes como tal que se ven ahí en la imagen. Puede tener también afectaciones extraganglionares, es decir, masas fuera de los ganglios o en otras partes del cuerpo, como también comentaba anteriormente, y este sí puede presentar fiebre o sudoraciones nocturnas extremas. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Pues tenemos aquí 3 clasificaciones. La de la OMS del 2008 lo clasificaba como primario en el sistema nervioso central, primario cutáneo si solamente tenía afectación de este tipo, y rico en células T o histiocitos, y en caso de que presentara el virus del Epstein-Barr positivo en el anciano. Cabe destacar que bien esta subclasificación ya del 2008 ya no se utiliza, sino que se volvió una clasificación oficial ya la del 2016 y se fueron agregando incluso otras. La OMS en el 2016 lo clasifica nada más como de tipo germinal, de tipo no germinal y rico en células T o histiocitos. Y pues la clasificación real que vemos ahí, esta es una clasificación europea que nada más lo clasifica como de tipo mediastinal o de fusión primaria si es que tiene alguna afectación referente o asociada al VIH o a herpes. Para hacer su diagnóstico, podemos utilizar la biopsia excisional, que nos comentaba Yair. Puede realizarse estudios de inmunohistoquímica para detectar CD45, CD20, CD3 o incluso complementarlo para realizar la detección de BCL2, BCL6, de MUM1, CD10, CD30 y ALK. Todos estos biomarcadores nos van a ser útiles para la detección de este tipo de LNH. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues todo va a depender directamente del estadio en que se encuentre el tumor y del tamaño del mismo. Por ejemplo, en un estadio 1 y 2 se puede utilizar únicamente quimioterapia o se puede complementar con radioterapia. La radioterapia usualmente se va a utilizar en los casos de que ya se tenga un tumor voluminoso. Si el tumor no es voluminoso, usualmente se puede utilizar quimioterapia y dependiendo del estadio en que se encuentre va a ser el número de ciclos que vamos a tener que practicar o que realizar en este paciente. Y como vigilancia, pues durante los primeros 2 años debe realizarse cada 3 meses como seguimiento, tomar biometrías hemáticas, marcador tumoral de microglobulina beta e incluso tomografías. Los 3 años posteriores se tienen que realizar cada 6 meses y después de esto se tienen que realizar el seguimiento cada año. En caso de que se presente infiltración del sistema nervioso central, que si bien no es común también puede suceder, se debe realizar la profilaxis de este mismo. ¿Esta qué es? Pues se realiza la quimioterapia, se inyecta directamente a nivel del sistema nervioso central para destruir las células que se encuentran en esta área y limitar su proliferación. Y en caso de que se exprese CD20, la quimioterapia la vamos a complementar también con rituximab, porque pues como nos comentaba Yair, esta va dirigida directamente a este. Y pues el CD20 usualmente se encuentra en mayores cantidades en pacientes que presenten linfomas de células B y ciertas leucemias. Por eso es importante detectarlo y atacarlo directamente. Y ahora, en cuanto al linfoma neoplásico de células grandes, esta es una neoplasia linfoide que se forma por células anaplásicas que van a expresar en este caso el CD30. Se constituye por estas células que tienen un citoplasma anfófilo y un núcleo lobulado. Además de numerosos nucleolos, estas las vamos a conocer como las células de Hallmark. Y si vemos ahí en la imagen, pues son 5 tipos diferentes de células que podemos encontrar y los cuales, bueno, en la imagen de la izquierda están señalados en grande cómo se verían y en las imágenes de la derecha están señaladas cómo se verían ya en el microscopio. Porque pues no es una célula como tal, sino que son varias células que pues
son características de este mismo, pero es importante tener en cuenta cuáles son y cómo las podemos ver. Este linfoma va a representar el 15% de linfomas en niños y se suele asociar a una translocación cromosómica del cromosoma 2 y el cromosoma 5, que está compuesta de NPM, que es nucleofosmina, y de un receptor de tirosina sinasa, que es el linfoma quinasa anaplásico, que es el ALK. En este caso va a afectar a ganglios que principalmente los periféricos, mediastinales y abdominales, y se suele acompañar con síntomas generales como fiebre, astenia, anorexia y pérdida de peso. Como diagnóstico, se utiliza la inmunohistoquímica y también va a depender de las características morfológicas. En la inmunohistoquímica tenemos que observar que las células muestren positividad intensa para CD30 porque pues va a ser lo que mayor relevancia va a tener en este subtipo de LNH, que se está expresando el antígeno EMA, que es el antígeno epitelial de membrana, y que haya expresión de interleucina 2. También es conveniente buscar como tal la translocación de los cromosomas porque esta da lugar a la producción de una proteína entre la nucleofosmina y la quinasa del linfoma anaplásico que les comentaba anteriormente. Por eso también sería relevante que realizáramos este estudio. Y en cuanto a sus características morfológicas, pues se va a encontrar una arquitectura ganglionar obliterada, es decir, que está borrada, no vamos a tener no los vamos a ver como normalmente lo veríamos, obviamente, y el patrón de crecimiento relacionado va a tener afección de los células ganglionares y citología neoplásica, es decir, células que van a ser atípicas, pero van a ser de gran tamaño y van a tener un citoplasma abundante con un núcleo arreñonado que va a mostrar también nucleolos prominentes. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Pues de igual manera tenemos la clasificación de la OMS del 2008 y del 2016, que en este caso es la misma. En el caso de la clasificación de la OMS, pues vamos a tener que se va a presentar la quinasa del linfoma anaplásico positiva y negativa dependiendo de si presenta, si es positiva o negativa y si se presenta identificación de subgrupos genéticos y si es más agresivo en cuanto a su infiltración. Y también vamos a tener la clasificación europea, que lo clasifican de igual manera en dos subclasificaciones, y que tenemos el tipo sistémico primario o el linfoma anaplásico de células grandes T o nulas también. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues tenemos el tratamiento de inducción. En caso de que sea positivo a CD30, se debe administrar un anticuerpo dirigido a brentuximab y vedotin con ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona. En caso de que sea negativo a CD30, se utiliza la quimioterapia CHOP con etoposide y se debe valorar la toxicidad contra la condición del paciente para confirmar que sea mayor el beneficio que el perjuicio que le estamos haciendo al paciente. Y a manera de consolidación, si se presenta resistencia al tratamiento o si la condición del paciente pues no ha mejorado, se puede considerar el trasplante de células hematopoyéticas, pero cabe destacar que en caso de que se presente ALK positivo, no se debe realizar, pero se puede de igual manera complementar con radioterapia. Y pues parece que ya sería todo. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? Creo que no, doctor. No, ninguna. Bueno, mira, unas cosas que observé. Más que nada, mucho de la clasificación, tanto el Karnofsky o del riesgo, está más dado para adultos. El hecho de que digan que sean linfomas de alto grado, estiman que crecen muy rápido, o sea que su crecimiento es muy, muy acelerado. Eso tiene dos cosas. Una,
que los hace más sensibles a la quimio, y 2, o sea, que tiene, como es más sensible a la quimio, tiene que ser tratado con quimioterapia muy intensa. Algunos esquemas que incluso adultos a veces no los toleran, por ejemplo, el R-CHOP o el CHOP, que es el que más dicen, o lo mencionan ahí, sí, o sea, antes se utilizaba mucho, incluso en niños, pero se vio que el pronóstico era mejor si se utilizaban, por ejemplo, esquemas más intensos, con metotrexate alto, dosis altas de topósido y muchas otras cosas. Por eso es que referente a los no Hodgkin, pues entonces, más que nada, el Karnofsky se hizo, o bueno, se utiliza más en pacientes adultos, y entre más mayores, pues se utiliza más, ya que en pediátricos es difícil que el niño no se mueva, que el niño habitualmente responde muy bien desde el primer ciclo de quimio, y el paciente se recupera. Todo depende de dónde esté el tumor, si está en cuello, si está en tórax o donde esté, son los síntomas que va a presentar. Entonces, para que no se vayan con la idea de que todos los pacientes se tratan igual. Hay varios esquemas, pero habitualmente se prefieren los esquemas que tienen ciclofosfamida, etopósido y metotrexate a dosis altas. O sea, y aparte tienen muchas otras drogas, pero la base son esos. Y obviamente el esteroide, que puede ser dexametasona o prednisona, según el tipo de esquema que se utilice, que sería lo preferente para los no Hodgkin. Otra cosa, los no Hodgkin rarísima vez se manejan con radioterapia. Se puede manejar radioterapia y eso es para cualquier tipo de tumor o cualquier tipo de linfoma. En caso de urgencia, como dijeron, si tiene una enfermedad voluminosa, habitualmente en tórax, que hace algún tipo de restricción, tanto sea para respirar o que tuviera algún síndrome de vena cava. Pero la radiación en los no Hodgkin son más raros. Se utiliza, por ejemplo, cuando hay infiltración del sistema nervioso central. Ahí sí se utiliza la radioterapia y más que nada sería dirigido al sistema nervioso. Otra cosa también importante, con los linfomas no Hodgkin, habitualmente las células B y el anaplásico no son tan rápidos. Son rápidos, pero no tanto como un linfoma de Burkitt y un linfoma linfoblástico. Ahora, lo curioso o la particularidad del linfoma de Burkitt y del linfoblástico es que pueden infiltrar médula ósea muy rápido. Y es lo que la OMS saca ya después en el 2018 y luego más tarde también vuelve a reclasificar las neoplasias hematológicas como leucemia y linfoma, porque no sabes, ya llega infiltrado la médula ósea, sea por Burkitt o sea por el linfoma linfoblástico, y ya no supieron, ya no puedes ver dónde empezó realmente, si fue un ganglio, un Burkitt que se leucemizó, o es una leucemia que está empezando a dar infiltración a los ganglios, y lo mismo pasa en el linfoblástico. De hecho, un linfoma de Burkitt y una leucemia L3 o la linfoblástica L3 se pueden o se manejan de igual manera. Y los linfomas linfoblásticos, sean B o T, también se manejan con protocolos para leucemia, porque básicamente la bioquímica es la misma, el origen es el mismo. Ahora, la diferencia con los linfomas es que si no hay afectación de la médula ósea, se requiere por fuerza una biopsia del tejido y a esa biopsia se le puede hacer. En algunos países puede haber citometría de flujo o inmunofenotipo para las muestras. Por nosotros es muy raro que la haya, más que nada hay las tinciones de inmunistoquímica, que esas las dan pues los patólogos, los anatomopatólogos. Que si es como ustedes dijeron, es el estándar, o sea, el estándar es que la biopsia que tienes te está diciendo que es un tejido tumoral, porque igual puedes ver una bola, puedes ver una tumoración que puede ser una adenitis por Epstein-Barr o por citomegalovirus, y por eso darte una sintomatología similar a un Hodgkin, por ejemplo. Ahora, otro punto importante que les iba a decir es que el Epstein-Barr antes se pensaba que nomás eran ciertos o cuáles linfomas, pero no, se ha visto que para los dos, tanto para un linfoma de Hodgkin como para un linfoma no Hodgkin, puede ser un desencadenante del desarrollo de linfomas. Por eso es importante que siempre que se tome biopsia, también se les pida a los anatomopatólogos que busquen intencionadamente Epstein-Barr, o en caso contrario que se le tome serología si no hay o si no se encontró nada, lo que es en el tejido, se puede también pedir una serología para determinar si hubo exposición a Epstein-Barr. Y fuera de eso, creo que sean los puntos así un poco más a señalar. ¿Qué dudas tienen o qué preguntas tienen acerca de esto?
Los chicos han acabado, pero no han acabado. Allá abajo. Creo que por el momento a mí me quedó todo claro. No sé a mis compañeros. Sí, por mi parte también está muy bien explicado, la verdad. Bueno, entonces si no hay más dudas o algo, pues entonces ahí dejamos la clase. Estuvo bien documentado. Nada más, tal vez, enfocarse un poco más a lo que es pediátrico, ya que el cáncer pediátrico en general sí tiene ciertas diferencias. Principalmente que los pacientes pediátricos toleran mejor los esquemas de quimioterapia que un adulto. ¿Va? Bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Doctor, Ajá. por ejemplo, en un paciente que se le detectó virus de Epstein-Barr, ¿cuál es el manejo para esos pacientes? Bueno, mira, acuérdate que el Epstein-Barr es la enfermedad del beso y el 98% de la población estamos expuestos a Epstein-Barr. Si lo da sintomático, prácticamente pues es sintomático. Ahora, si tienes alguna otra repercusión que pueda haber, por ejemplo, aparte de la mononucleosis, algunos ocasionan aplasia medular o algún otro tipo de evento, pues dependiendo del evento es lo que se debe de dar, pues es muy heterogéneo. Por ejemplo, si es una aplasia, pues puedes dar inmunomoduladores y pues, habitualmente es transitoria. Si es una mononucleosis infecciosa, una adenitis, pues habitualmente el manejo es sintomático. No se recomiendan inmunomoduladores de primera intención. Si la infección es crónica y tiene mucha fiebre y mucho efecto sintomático, en algunos casos puedes dar rituximab, ya que ataca el reservorio, que principalmente son las células B, o también hay algunos esquemas que mezclan o que pueden utilizar aciclovir o ganciclovir aunado a un esteroide, pero son esquemas pues empíricos que en algunos pacientes han dado resultados. Ok, muchas gracias. Martel. Gracias. No, no es el mismo. Bueno, entonces, si es todo, pues vamos terminada la sesión. Y pues cualquier duda o algo, pues me contactan mediante el doctor Iván. Y pues bueno, será todo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, doc. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.